Detector de vocales en JavaScript. Cómo contar el número de vocales existentes en una frase o en una string utilizando código JavaScript. Hola a toda la audiencia del canal TruthBlog. Hoy vamos a mostrarte cómo crear un contador de vocales utilizando dos maneras distintas de hacerlo. Entonces, sin más demoras, vamos a empezar. Empezaremos creando una función que va a recibir un parámetro y ese parámetro va a ser la string, la frase, de la cual vamos a contar el número de vocales que existe en esa string o en esa frase. Seguimos el desarrollo del código creando una variable que va a almacenar todas las vocales que existen en nuestro alfabeto. Es importante fijarse cómo estamos almacenando las vocales tanto en mayúsculas como en minúsculas. Y a continuación vamos a crear un contador donde vamos a almacenar los números de vocales que existen en esa frase o string. Y el siguiente paso va a ser crear un bucle for que va a permitirnos iterar sobre cada elemento que exista en ese string que vamos a pasar como parámetro de la función. Y entonces para contar el número de vocales que existe en una frase o string vamos a usar el método indexOf. Haremos un pequeño paréntesis en el desarrollo del código para explicar cómo funciona el método indexOf. Este método tiene muchas aplicaciones, aunque en este caso lo que vamos a hacer es utilizarlo para encontrar la posición de un carácter dentro de una cadena de texto. Como es habitual en programación, al utilizar el método indexOf vamos a empezar a contar a partir de 0. Siendo así, si nosotros queremos encontrar la posición o el índice de la letra U en esta cadena de texto, vamos a usar el método indexOf para encontrar ese índice. Ahora bien, lo que nosotros queremos realmente saber es qué es lo que devuelve indexOf cuando nosotros le pasamos un carácter que no existe en esa cadena de texto. IndexOf nos va a devolver un -1 cada vez que le pasamos un carácter que no está presente en esa frase. Entonces, una vez que ya sabemos esa información, ya podemos seguir con el desarrollo del código. Por tanto, nosotros vamos a iterar sobre cada elemento, cada carácter que exista en ese string. Utilizaremos una sentencia if donde vamos a aplicar el método indexOf a la variable allVowels. Y siempre que la respuesta del método indexOf para cada valor de cada iteración sea distinta de -1, eso significará que hemos encontrado una vocal y entonces lo que debemos hacer es incrementar el valor del contador de vocales. Es decir, vamos a sumar 1 a ese contador de vocales. Y así, al final de esta función, vamos a retornar el valor que exista en el contador de vocales. En este ejemplo, nosotros hemos querido mostrar cada vocal que se ha detectado y eso lo hacemos simplemente para que tú puedas ver cómo funciona realmente el programa. El algoritmo que acabamos de crear en JavaScript funciona perfectamente y hace lo que nosotros deseamos, que es contar el número de vocales que existe en una string. Aunque ahora vamos a hacer el código un poco más visual y organizado. Y de esta forma estamos diciéndole al usuario cuál es la string, el texto, la frase que ha sido introducida como parámetro de la función. Y al final le indicamos al usuario cuántas vocales existe en ese texto o frase. Ok, ahora para finalizar el vídeo te vamos a mostrar otra forma de saber cuántas vocales existe en una string o frase. Empezaremos creando una variable que va a estar formada por un array que va a contener todas las vocales que existen en el alfabeto.
En este caso también vamos a crear una función que va a recibir como parámetro una string o frase que vamos a introducir y a continuación vamos a definir nuestro contador de vocales. Utilizaremos el método for_of para iterar sobre cada elemento que sea introducido como parámetro de la función. Y dentro del bucle for_of vamos a definir una sentencia if en la cual vamos a usar el método includes que estará aplicado sobre la variable o_vowels. El código de este segundo método es muy parecido a lo que te hemos presentado en la parte inicial del vídeo, aunque esta es una forma mucho más fácil de saber cuántas vocales existe en una string o frase. Y esto era todo lo que teníamos para mostrarte en el día de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.